obviamente, y es Chester Carras. El libro de Chester Carras es actualmente un clásico en el tema de la negociación, y él dijo una frase que a mí me parece muy interesante. En los negocios, como en la vida, tú no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. Y va en el mismo sentido que hablábamos antes de Pericles, ¿se acuerdan? Que aquel que sabe pero no puede comunicar lo que sabe, está igual que el que no sabe. Igual. Si tú puedes hacer el trabajo pero no puedes negociar el mejor valor para tu trabajo, estás igual que el que no sabe hacer su trabajo. Al menos en cuanto a ganancia. Entonces, por eso es que nos interesa. El tema de la negociación durante un tiempo fue el bestseller, el tema hot en en todas las escuelas de negocios, en todos los que hablábamos de soft skills y en todos los que hablábamos de conflictos, y por un tiempo pareció que la negociación era el mecanismo para solucionar todas las interacciones sociales. Hoy en día ya no es tanto así. Hoy en día hemos determinado que no es exactamente así. Por eso vamos a hacer una primera diferencia en tres aspectos. Negociar, integrar, coaccionar. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Y esto es un criterio de gestión de conflictos. Voy a comenzar con el que es considerado el más soft, el más blando, que es el concepto de integrar. Integrar, y hay un motivo por el cual lo voy a coger así, porque integrar y coaccionar está entre los dos extremos. Negociar es el punto intermedio. Y como en la mayoría de puntos intermedios, es más fácil primero delimitar los polos para después llegar al punto intermedio. Integrar es ese concepto en el cual yo me auno a la otra parte y integramos nuestras metas y trabajamos juntos para conseguir las metas en conjunto. Es, es como una sociedad. Es considerado el método de gestión de conflictos más sólido y más duradero, pero también es el más largo, es el más engorroso y es el que requiere sobre todo buena fe de ambas partes. No siempre se puede realizar, no siempre hay las condiciones para realizarlos. Y sobre todo en el ámbito de los negocios, que las cosas son tan rápidas y que ya hay ciertas reglas y costumbres reglamentadas, por eso es que no utilizamos tanto tiempo en el tema de la integración y muchas veces pasamos de frente al tema de la negociación. La coacción, por el otro lado, en el otro extremo, es esa capacidad que tiene un agente, una persona, para obligar a la otra persona a hacer lo que ella quiera que haga. Ejemplo típico, el policía. El policía o el Estado tienen el poder de coacción, como por ejemplo a través de la ley. Todos van a transitar por el lado derecho. Se maneja en el Perú por el lado derecho. O se maneja por el lado izquierdo, dependiendo si estamos en Perú o en Inglaterra. O, por ejemplo, si matas a alguien, te vas tanto tiempo preso. Ofrecer un producto y no entregarlo y engañar a una persona para obtener beneficio se llama estafa y tiene tanto tiempo. Eso es una coacción. Cuando yo obligo a la otra persona a ceder para cumplir mis metas. Entonces, en el medio tenemos, en un extremo teníamos uno o más actores que se juntan para lograr todas sus metas en conjunto, para trabajar en conjunto para lograr sus metas. Y en el primer lado tenemos un actor que impone al otro. En medio está la negociación. En la negociación no es que entramos ni al romance de la integración, ni es la imposición de la coacción, sino son actores que negocian sus metas, que dialogan y las priorizan y buscan cada uno cómo conseguir mejor sus objetivos.
¿Y por qué no es el mecanismo de gestión de conflictos ideal? Por dos motivos. Primero, la negociación presupone dos cosas. Presupone una cosa, que ambas partes son adultos responsables, capaces y en capacidad total de los, de los, y en capacidad total de tomar decisiones, con toda la información disponible. Y segundo, que a diferencia de la integración que tiene un tema de buena fe, en que ambas partes se juntan y trabajan por las metas en común, en la negociación hay cierto grado de alienación, hay cierto grado de egoísmo. Yo estoy luchando para lograr mis metas y estoy conversando con la otra persona para convencerla que colabore conmigo y yo voy a colaborar con lograr sus metas. No hay esa integración total que hay en el otro lado. Hay una dosis de egoísmo. Por eso es que cuando se hablan de conflictos sociales, a los que estamos acostumbrados en un país minero como es el Perú, muchos especialistas indican que la negociación no es el mecanismo idóneo. La negociación siempre tiene un jalar para nuestro propio molino. Y en cambio la integración vela por la relación y la consecución de los objetivos de ambos. Idealmente deberíamos tender hacia la integración, pero insisto, la integración es costosa en tiempo, emocionalmente y recursos. Hasta aquí, abro un segundo el micrófono para que si alguien quiere hacer una pregunta de este punto, antes que pasemos adelante. Buen día, Nicolai, te saluda Omar. Yo tengo una duda y justamente es lo que acabas de tocar. Por favor, adelante. Hablabas acerca de la negociación que tiene toques de egoísmo, de alineación, de convencer a la otra persona para que colabore con mis intereses. Eso quiere Uh -huh. decir que en realidad la negociación no es un ganar-ganar como nos lo venían diciendo de manera clásica. A ver, la teoría del ganar-ganar no es la teoría clásica de la negociación. Ha sido desde hace algún tiempo la teoría más popular porque viene de la Escuela de Negocios de Harvard. Pero ojo, vamos a tocar la Escuela de Negocios de Harvard en un ratito y puede ser un ganar-ganar, pero no llega al punto de la integración. La integración requiere una mayor confianza que la negociación, requiere compartir información y requiere la buena fe de ambas partes. En cambio, la negociación ganar-ganar está un poquito, dentro del espectro de la negociación, está un poquito más cerca de la integración, sin llegar a ser la integración. La negociación efectivamente siempre contempla una dosis de egoísmo, una priorización de mis objetivos. Yo estoy en alguna parte, voy a repartir ese pastel. Y el otro punto es que en este punto es importante tener en cuenta, no toda negociación se puede reducir a valores comunes o a intereses. Al final, la escuela de Harvard, cuando habla de pasar de las posiciones a los intereses, que entiendo que todos conocen del tema porque entiendo que han hablado de esto, eh, no siempre es esto posible, porque a veces hay posiciones que son irreductibles. Hay posiciones que, sobre todo en el tema social y político, no pueden ser, es muy difícil abandonar. Entonces, en el terreno de los negocios, y por eso decía, recordemos que esto sale de la Escuela de Negocios de Harvard. En la Escuela de los Negocios es mucho más sencillo obtener esto, este pasar de posiciones a intereses. ¿Por qué? Porque hay un denominador común. Al final, todos, en una escuela de negocios, queremos ganar valor, queremos agregar valor que se traduce en un beneficio económico, ya sea en cuanto a prestigio, conocimientos, dinero, pero a veces hay cosas que no pueden ser así.
Ejemplo, Keiko Fujimori y Kuczynski, la posición de la presidencia. No puedo ampliar la torta. Ambas personas quieren la presidencia. En la política, el espacio que el poder, el sistema no admite el vacío de poder, o uno o el otro. No puedo, así me reduzca de posiciones a intereses, en este caso, no hay factibilidad de un ganar-ganar. Ejemplo, tema contra el que también se estrelló esto, la filosofía del ganar-ganar, cuando se intentó aplicar la metodología ganar-ganar al conflicto de Colombia. Pero bueno, efectivamente, creo que está un poco contestada tu pregunta. Dos preguntas más, si es que alguien más tiene preguntas antes que pasemos al siguiente slide. Espero que haya quedado claro. No, ¿qué tal? Soy Juan José. Tengo una Uh -huh. pregunta. En el caso de resolución de conflictos sociales y ambientales que tienen las mineras, yo veo que tienen una política de, o sea, negociar para que ganen. Pero, ¿cuál sería el enfoque en este caso? ¿Es similar bueno, creo que es muy diferente al que ocurre con la política, pero no sé cuál sería el enfoque idóneo para este tipo de negociación? Ok, gracias, excelente pregunta. A ver, efectivamente, cuando negociamos sobre temas de valores o temas ideológicos, es más complicado utilizar una filosofía de ganar-ganar. Y como te digo, en el tema de las mineras, hace ya un buen tiempo que las mineras no están abordando el tema ganar-ganar, porque se entiende de que esta filosofía es más utilizable al tema de los negocios y menos a los temas sociales, donde hay otros factores que entran en juego. Se utilizan otros mecanismos y depende mucho de la situación. No es tan simple como decir, en vez de usar ganar-ganar, deberías utilizar este otro. No, depende mucho de la situación. Por ejemplo, con empresarios locales, puedo utilizar una filosofía ganar-ganar, pero por ejemplo, con personas que buscan un tema ambiental, de valores ambientales, puedo utilizar una visión de desarrollo compartido y probablemente tenga que no negociar, sino entrar a una labor de integración. Y, por ejemplo, en un caso minero también, bastante conocido, en el cual las protestas son financiadas por grupos relacionados con el narcotráfico, no puedo ni negociar ni integrar. Tengo que simplemente utilizar la coacción y llamar a la policía. Entonces, generalmente el conflicto minero suele tener más de una arista. Por el otro lado, del lado desde los actores sociales, hay puntos que probablemente sean negociables, otros no negociables, hay otros que sean integradores, pero por ejemplo, si la minera está rompiendo la regulación o las leyes, probablemente utilice la coacción y llame a la policía y utilice la ley. Entonces, depende, depende. El ejemplo citado es demasiado amplio como para poderte decir, el enfoque debería ser este. Idealmente, en los conflictos sociales se debe utilizar la integración. En el terreno de los hechos es una mano fina que tiene que utilizar en determinados momentos la coacción, en determinados momentos la negociación y con una mirada de largo plazo la integración, que los lleve a todos a una visión de desarrollo compartido. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? Sí, buenas. Quería hacer una consulta. Por favor. ¿Qué relación existe entre negociar y el hecho de conquistar? Conquistar. Bueno, la conquista por esencia es una forma de coacción. Generalmente la conquista, eh, a ver, perdón, ¿a qué tipo de conquista estamos hablando?
Antes, a lo mejor malinterpretando el término. Si me pudieras precisar un poquito mejor, te lo agradecería. Bueno, en realidad usted dijo de que el hecho de ganar, ganar estaba dentro de un espectro un poco entre el negociar y el integrar, ¿no? Ujú. Pero yo como que se me vino a la mente, ¿no? El hecho de conquistar, ¿no? Tal vez algún tipo de plano, ¿no? Cuando uno trata de conquistar tal vez a alguien, ¿no? Es una manera de negociar, Eh, o estaría ok, equivocado tal vez. ok, perfecto. Ya. Hablamos de una conquista en el plano amoroso. Por eso pedía un poquito más de precisión. Una conquista militar, por ejemplo, es un ejemplo típico de coacción. Un ejemplo, una conquista amorosa, estamos, creo yo, más en el terreno de la integración. Estamos buscando generar este, un ambiente en el cual las metas sean comunes. Un famoso negociador francés, Talleyrand, decía, el arte de la diplomacia es que la otra persona quiera hacer lo que tú querías desde la primera vez. Es, tenemos la, la relación amorosa generalmente está relacionada con un tema de enamoramiento y de integración. ¿Ok? Pausamos aquí un ratito, pasamos al siguiente slide y no se preocupen, al final vamos a tener más preguntas. Ok, regresamos al tema que nos interesa, a la estructura. Generalmente, en una negociación vamos a tener ciertos elementos. La primera es la meta. Una buena negociación tiene establecido una meta. No es un juego infinito. Es un juego en el cual yo estoy estableciendo esto es lo que quiero conseguir. A diferencia de la integración puede, no puede ser un juego infinito en el que haya una relación conjunta. Segundo, la pluralidad entre las partes. Siempre va a haber una pluralidad entre las partes. Más allá del aspecto psicológico, que yo puedo estar en conflicto conmigo mismo y autonegociarme mis intereses, generalmente en la negociación clásica, en la perspectiva clásica, hablamos de una pluralidad de partes. Tercero, hay un proceso. Generalmente la negociación no es tan simple como toma, dame y se acabó. La negociación per se implica un proceso. Y cuarto, hay un contexto. Hay un algo que nos rodea. Y en este caso, como mecanismo didáctico, para poder abarcar estos elementos, yo les voy a pedir que nos fijemos en el proceso. Porque en el proceso nos va a ayudar a delimitar estos elementos. Y los procesos y las partes que yo les voy a brindar se refieren a preparación, poner límites, saber hacer pausas, pensar, meditar bien las respuestas, negociar propiamente dicho, que requiere escuchar y ser claro. Por eso es que antes de tratar este tema hemos hablado antes de la comunicación, de la escucha activa, de la asertividad. Y finalmente, la parte que yo creo que es la más complicada, saber cerrar los tratos. ¿Ok? Ese es el marco en el cual nos vamos a desenvolver. Y lo primero es la preparación. En este sentido, hay dos formas o dos perspectivas en las cuales uno se prepara. La perspectiva denominada yankee, porque se asocia mucho al negociador que iba muy agresivo, que vea solamente su propio interés propio del lejano oeste americano, de los años 1800, de este negociador casi depredador que va a obtener hasta el último jugo de ganancia. En cambio, en contraposición, encontramos la perspectiva oriental. La perspectiva oriental originalmente se la llamaba la perspectiva japonesa. Después, gente que empezó a escarbar descubrió que en realidad los japoneses lo habían traído de China y se le llama la perspectiva Guanxi.
La perspectiva Quanxi lo que dice es, no es tan así. Yo busco una relación a largo plazo. A mí me interesa hacer buenas relaciones. No me interesa quemar la relación en un único trato. Hay el problema que ocurre cuando yo soy absolutamente agresivo y obtengo el máximo beneficio es que si mi competidor por algún motivo pierde o no le resulta rentable el trato que obtenemos, puede quebrar o puede ser que cuando esté en mejor posición ya no quiera negociar conmigo o podría ocurrir que termine eh, quebrando y yo teniendo que hacer otro trato, renegociar. La perspectiva Quanxi, obviamente, se acerca mucho más dentro del espectro de la negociación hacia la integración y la perspectiva Yankee se aproxima más hacia hacia una perspectiva de coacción, hacia una perspectiva más inmediatista. Entonces, lo primero que debemos tener tema en la preparación es la perspectiva. Esta va a ser una negociación única de entro, voy y salgo, o es una negociación dentro de un conjunto de una relación a largo plazo. Ejemplo, es distinto que una persona individual vaya a comprar una casa porque probablemente compre una o dos o tres propiedades a lo largo de su vida y cada una probablemente será distanciada, donde puede asumir una perspectiva yankee. Pero es distinto una perspectiva Quanxi, si es que lo que estamos hablando es una negociación entre dos países, o si estamos hablando entre socios comerciales que van a estar en permanente contacto, donde una perspectiva yankee que busca estrangular el trato hasta la última gota va a deteriorar la relación. Es más importante la relación y que ambas partes estén satisfechas que agotar el último centavo de la relación. Hasta aquí. Abro nuevamente el micrófono. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, continúo. Ok. Dentro de la misma preparación, y por eso decía de que dentro de la preparación íbamos a ver las partes que están involucradas. Acaban de escuchar algo que aquellos que han visto la perspectiva de Harvard les va a sonar conocido, y otra que después se derivó a partir de la propia escuela de negociación del MIT. Prepararse requiere poder establecer bien las metas. Y eso nos lleva a dos cosas. El primero y más conocido, establecer la mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Cuál es mi plan B? Si esta negociación sale mal, ¿cuál es mi alternativa? Y eso en automático establece la valla, el límite inferior en el cual voy a desarrollar este negocio o voy a desarrollar esta negociación. El otro es también igual de importante. ¿Cuál es la mejor alternativa dentro del acuerdo? ¿A dónde voy a apuntar? ¿Y por qué les he puesto como imagen un tablero de dardos? Porque no sé si alguno de ustedes ha jugado dardos alguna vez, yo no los juego muy a menudo. Cada uno de los valores que está alrededor tiene un valor. Y dependiendo si cae dentro de un cuadrado negro o un cuadrado blanco, o cae en el centro, tiene también un valor distinto. Y es por eso que si yo tengo claros cuáles son mis alternativas fuera del acuerdo y mis alternativas dentro del acuerdo, yo puedo determinar si lo que estoy negociando me conviene o no me conviene, o es algo que puedo ceder o es algo que no puedo ceder. Esa es la preparación mínima que yo debo tener antes de sentarme a negociar. Saber cuáles son mis alternativas, cuál es mi plan B. Más de una negociación ha salido mal porque las personas no han tenido claro cuáles eran sus alternativas. Y muchas negociaciones también terminan mal porque
la gente no se imagina qué tanto puede pedir. Hay un dicho popular que dice: quien pide y pide poco es un loco, pero dentro de un ámbito de negociación profesional, aquel que pide en exceso eh, sobre lo que está pidiendo está diciendo en realidad uno de tres mensajes. El primero: no conozco el medio y por lo tanto estoy pidiendo algo que no me van a otorgar. Dos, es una posición para ser reducida, es decir, todos sabemos que esa no es tu meta. O la otra opción es que esa posición exagerada sea una forma de decir no quiero negociar. Entonces, es importante, al menos en nuestro foro interno, tener claro cuándo estamos bien, cuándo es la mejor alternativa. Porque esto también es importante, porque hay un factor psicológico en esto. Generalmente las personas salen muy contentas después que han pasado 3 horas de ardua negociación y sienten que hemos conseguido el mejor acuerdo posible. Porque hemos sudado por esto. Pero si les hubiesen dado exactamente lo mismo en 5 minutos, muchos de ellos salen muy disconformes. Y en ambos casos pueden haber obtenido exactamente el mismo resultado. Es como que el premio adquiere valor a través del esfuerzo. Y esto no necesariamente es así. Entonces, yo necesito conocer cuál es la mejor alternativa para que cuando la tenga al frente no desgastar la relación. Cuando la alternativa sea buena, poderla tomar. Apenas la tenga al frente. Esto está dentro del marco de lo que he pedido y la información que yo tengo es que es lo mejor que me van a poder dar. No hay necesidad de seguir discutiendo 1 hora más, o varios días más, o varios meses más. Puedo tomarla inmediatamente. Pero para eso es importante conocer cuáles son mis mejores alternativas dentro de ese acuerdo. Este me va a marcar mi límite superior. El límite superior y el límite inferior. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Vale. Elementos del juego. ¿Cuáles son nuestros dardos en esta negociación? ¿Qué cosa es lo que debemos tener en mente? Cuando menos. Primero, controlar el escenario o no dejar que me afecte. Hay sobre esto escritos 1000 trucos de negociación. Pero por esencia, siempre nos suelen decir que es mucho mejor que la negociación sea en nuestro terreno, en el espacio que nosotros hemos delimitado. Esa suele ser una regla general. Yo les puedo citar casos en los cuales esto no es así. Por ejemplo, cuando Leguía estaba negociando el acuerdo y el retorno de Tacna y Arica con Chile, él tomó este elemento y dijo: el tema se negocia en Lima. El problema es que cuando diplomáticamente tú estableces de que la negociación se va a realizar en Lima, perdón, estoy escuchando un audio, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Gracias. Cuando se estableció que la negociación iba a ser en Lima, hay un tema de prestigio sobre cómo se va a llevar a cabo esta negociación. Y los embajadores norteamericanos que iban registrando este proceso de negociación, después mencionaban que el haber hecho que las negociaciones ocurrieran en Lima fue una de las cosas que presionó a Leguía para aceptar el acuerdo en el cual Arica se quedaba con Chile y Tacna regresaba a Perú. ¿Por qué? Porque había un tema de prestigio de por medio de que las negociaciones se llevaban en casa. Entonces, pero es importante, tenemos que controlar el escenario, saber dónde se va a realizar. Y también, si nos están haciendo una mala pasada, como
colocarlos en un extremo de la mesa, o algunos de los trucos del manual, saber que nos están haciendo el truco del manual para simplemente no dejarnos afectar. O hacer, si conozco el gambito contrario, hacerlo. Si me han dado una mesa, una silla más chica, si me han colocado contra la puerta o contra la ventana, o cosas similares. Es importante también controlar los silencios y las pausas. La mayoría de personas no sabe manejar bien el silencio o la pausa. El silencio es, muchas veces dice tanto como, como lo que se habla. Y las pausas nos ayudan a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, las pausas en particular, la recomendación es siempre hacerlas antes de ceder un punto o cuando estamos bajo presión. Cuando sentimos esa incomodidad o cuando estamos a punto de llegar a un acuerdo. Los silencios también son importantes. A veces la gente habla de más o avanza porque simplemente nos quedamos callados. El tercer punto tiene que ver con una regla francesa. Los franceses desarrollaron mucho este estilo de negociación, que era, primero nos ponemos de acuerdo sobre las líneas generales y luego trabajamos los detalles. ¿Por qué los franceses lo hacen así? Porque de esta manera las partes se ven compelidas ante la perspectiva del acuerdo, ante la perspectiva de que el marco general es establecido, de afinar los detalles. Si estoy en una posición dominante en el acuerdo, además hay cierto factor de coacción sobre las partes. Y si alguien está, y si trabajamos bajo el estilo francés, y sé que no estoy en una posición dominante en la negociación, debo ser consciente de lo que está ocurriendo y debo prestar especial atención a los detalles, porque probablemente algún detalle se pueda escurrir. Hay que saber establecer los límites sin ponerse contra la pared. Los límites que he establecido en mi preparación son para mí, para que yo sepa qué cosas hacer, pero no son para cantarlos a la otra parte. Aclarar siempre los términos. Vimos un ejemplo ahora cuando me preguntaban sobre la conquista. Yo entendía por conquista una conquista militar. La persona que hacía la pregunta hablaba de una conquista amorosa. Cuando hablamos de la idoneidad de un producto en el plazo más corto, es importante aclarar los términos. Sobre todo si son importantes. Si no hay un consenso en el ambiente en el cual estoy trabajando, en el medio en el cual me desenvuelvo. Y finalmente, y muy importante, muy importante, buscar el interlocutor correcto. Yo recuerdo de que en algún momento que estábamos negociando con una empresa muy importante un producto, tocamos una puerta y la persona dijo, no, ¿sabes qué? En este momento no creemos que estemos interesados. Y yo sabía de que esa empresa importante necesitaba ese producto, pero no estábamos llegando a la persona correcta. Tocamos otra puerta, tocamos otra puerta, tocamos otra puerta, hasta que por fin se dio. Entramos con el área que específicamente lo necesitaba. Y ese era el interlocutor correcto, en el tiempo correcto, para escucharnos, para negociar y para ponernos de acuerdo en cómo llevarlo a cabo. Sobre todo entre organizaciones, entre equipos grandes, es importante el interlocutor correcto. La persona que yo sé que tiene todos los elementos del juicio, que tiene toda la información y que va a ser receptivo a escuchar. Algunos trucos que hacen la diferencia. La comunicación. Por regla general, no jergas, no bromas. Las culturas son muy distintas. Lo que es muy gracioso para una persona, para otra persona no lo es. Lo que es aceptable y es una señal de complicidad para una persona, para otra persona no lo es. Entonces, es recomendable no jergas,
no bromas. Esto tiene una excepción. Como toda buena regla, tiene una excepción. Durante un tiempo yo viví en Cajamarca. Veía el tema de conflictos sociales y viajaba mucho a Cajamarca. Y mi esposa, cuando íbamos allá, descubrió que a ella siempre le daban un precio ligeramente mayor que al resto. Y después que estuvo observando un tiempo, se le ocurrió hablar en el mismo tono que hablaban las vendedoras en Cajamarca. Y efectivamente, el precio bajó. Y lo podíamos ver en nuestro presupuesto, veíamos que se compraba más por un menor precio. ¿Qué había pasado? La jerga, la broma, la entonación es una señal de complicidad. Pero para eso debo estar seguro de cuál es la jerga, la broma o la forma en la cual la otra persona lo realiza. Generalmente se recomienda que si no soy la parte dominante en la negociación, pues hay negociaciones que no hay parte dominante, mantenga una forma neutral. Pero si la otra persona llegó a identificar cuáles son las jergas, las bromas o, la cultura en la cual se desenvuelve y tengo la confianza suficiente para hacerlo, puede ser un excelente gancho para relacionarlo. Les voy a contar otro ejemplo similar. Nosotros trabajábamos en un equipo y una de las personas que trabajaba dentro del equipo él había estudiado cuando era chico en Oklahoma. Y como esos estados del sur de los Estados Unidos, tiene un tono muy particular. Es el inglés Oakley, le dicen. Cuando esto ocurrió, justo vino de parte de la central una persona a vernos y era un consultor norteamericano que venía de la zona de Tennessee, también al sur de los Estados Unidos. Tennessee o Texas, la verdad no recuerdo muy bien actualmente. Pero algo que a mí me sorprendió es que mientras que nos estábamos relacionando con esta persona, en eso uno de los dos, creo que al consultor se le escapa algo en esa jerga del sur de los Estados Unidos. E inmediatamente mi amigo logra chapar la situación y le contesta algo en la misma jerga. ¡Pum! Automáticamente se estableció una suerte de complicidad entre los dos, en que ambos podían hablar en ese acento y en ese lenguaje del sur de los Estados Unidos, que el resto no entendía. Él había ganado un pie más dentro de esa relación. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Normalmente, no jergas y bromas, pero si la otra persona logra identificar cuáles son las jergas y bromas y la cultura donde se mueve, puede ser una herramienta muy importante. Segundo, instinto y lenguaje corporal. ¿A qué me estoy refiriendo? El, Gran parte de nuestra comunicación se desenvuelve en el lenguaje corporal. Dicen que más del 80% de nuestra comunicación está en el lenguaje corporal. Y por lo tanto no lo leemos de forma consciente, lo leemos de forma inconsciente. Y eso hace entonces dos cosas. Primero, que yo debo ser consciente de mi lenguaje corporal. Y segundo, debo ser consciente del lenguaje corporal de la otra persona. Y estar abierto a mi instinto. ¿A qué me dice que me está diciendo? ¿Qué cosas me dicen mis percepciones que me están diciendo? Cuarto punto, evitar las preguntas cerradas, realizar preguntas abiertas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le parece a usted? Y evitar las preguntas de sí o no.
Nos interesa que la otra persona hable, que nos dé información. Siguiente, hablar por tramos.